Hola chicos, hacia finales de la década de 1930 el exitoso Messerschmitt estaba perdiendo la carrera aérea con el Spitfire británico. Por este motivo la Luftwaffe pidió a varias empresas de diseño de un caza con mayor maniobrabilidad. Por ello, la Luftwaffe desarrolló el Focke-Wulf FW-190. Un avión monoplaza con motor radial, el último caza alemán de pistón producido durante la guerra. El Focke-Wulf está considerado por muchos como el mejor caza alemán de la Segunda Guerra Mundial, pero su recorrido fue de menor a mayor. Su historia empezó sin mucha importancia hacia finales de 1937, en una época en la que el Ministerio del Aire alemán consideraba que su caza Bf-109 era un avión prácticamente insuperable. El ingeniero Kurt Tank fue el encargado de desarrollar este aparato. Este ingeniero aeronáutico dirigió el departamento de diseño de la empresa Focke-Wulf entre 1931 y 1945. Por invitación del gobierno de Juan Perón, en 1947 se trasladó a Argentina, donde participó en el diseño del primer avión de guerra argentino, el IAE-33 Pulqui 2. Aunque solo vivió una década en Argentina, tras su muerte sus cenizas fueron esparcidas sobre el río de la Plata por sus expresos deseos. Su nueva creación fue revolucionaria en muchos aspectos. Este avión monoplaza, propulsado por un motor radial, fue el último caza producido en masa que entró en acción en la guerra. Reemplazó de forma parcial al exitoso Messerschmitt a partir de 1941. Pequeño monoplano de ala baja con tren de aterrizaje retráctil. El FW-198 contaba con un motor radial voluminoso montado en un estilizado fuselaje y una cúpula despejada y transparente que proporcionaba una visión excelente al piloto, excepto en tierra. El avión era completamente metálico, con revestimiento resistente de duraluminio. Tank sabía que si quería ver su avión en servicio, el F-190 debía ser motorizado por una planta motriz diferente de la demandada, CR600 de Daimler-Benz. La alternativa más potente y adaptable era el motor radial ofrecido por BMW, que prometía unos 1550 caballos de potencia en despegue. Otra de las razones por las que este caza sería revolucionario era su ala extra pequeña, lo que implicaba una velocidad mayor y una resistencia menor. Tank lo diseñó para que fuera rápido, pequeño y mortal, un avión ideal para las tácticas de ataque por sorpresa. Este avión constituyó un nuevo paradigma dentro de la aviación alemana. Una pasada del nuevo avión podría ser letal, por lo que quedó en evidencia en las operaciones más importantes de la guerra. En otras misiones de estos cazas lucharían en la batalla de las Ardenas, en la campaña rusa, en la ofensiva de Kursk, en Francia y en el norte de África. Aquí posa junto a su enemigo íntimo, un P-51 Mustang. Como as del aire de estos cazas, cabe destacar al Walter Novotny, que logró 258 victorias en combate, la mayoría de ellas a bordo de un Focke-Wulf 190. Ahora les dejo sus dimensiones técnicas. Un caza ágil y escurridizo. El Focke-Wulf 190 fue el gran competidor del Spitfire británico, pero este avión tenía mejor aceleración en todas las condiciones de vuelo, salvo los radios de giro, donde el Spitfire podía superarlo fácilmente. Por eso, cuando el 190 era atacado por el Spitfire durante un viraje, su capacidad superior de balanceo le permitía cambiar a un viraje en picado en dirección contraria y alejarse.
Al piloto del Spitfire con alas mucho más grandes le resultaba difícil seguir esta maniobra y se veía obligado a detener el ataque. Ahora les dejo su armamento y su ficha técnica. Así que bueno, espero que les haya gustado este modelo de avión de la Segunda Guerra Mundial y su pequeña historia. Gracias por ver el vídeo.